Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poderles ver conectados. Qué bueno que están en familia. Qué bueno que hoy es otro domingo más donde podemos adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Ya estoy de vuelta. Estuve unos días de vacaciones en cuanto a la predicación, pero ya estamos listos para alabar y glorificar el nombre del Señor, enseñar su palabra y vivirla. Una de las palabras que yo más utilizo a diario, lo pueden confirmar o comprobar con las personas que me conocen, que son mis amigos, es la palabra misericordia. ¿Por qué utilizo la palabra misericordia? Porque antes usaba la palabra como el nombre de Dios, por ejemplo, Santo Dios o Santo Padre o Dios, y realmente no podemos utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces sustituí el nombre de Dios por la palabra misericordia. Además que bíblicamente la misericordia de Dios es renovada cada mañana. Entonces, hoy vamos a hablar de la misericordia, pero más adelante. Vamos a continuar entonces con el tema Mi Dios. Entonces estamos en la quinta parte de Mi Dios y hemos aprendido acerca de que nuestro Dios tiene atributos, tiene características muy importantes y si nosotros las conocemos, podemos tener una relación adecuada, una relación más cercana con nuestro Dios. Y hemos desarrollado no todas las características o atributos de Dios, hemos desarrollado algunos. Entonces vamos a ver brevemente lo que se ha visto en 4 domingos. En los primeros domingos vimos que Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, es supremo, está por encima de todas las cosas, incluso de todos los dioses o llamados dioses. Él es el único Dios, es soberano porque Él hace como Él quiere, porque Él determina, Él es la ley como tal y se cumple su voluntad, es inmutable, nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos en el futuro. Es santo, aborrece el pecado, en Él no hay pecado. De hecho, cuando Jesús, que es el Hijo de Dios y Dios hizo carne, no pecó, por lo tanto es santo, es poderoso, con su boca hacía las cosas, mandó a hacerse la creación y podemos ver el resultado. De hecho, la creación habla de Él, vemos que Dios es fiel, que cumple sus promesas, que lo que Él dice lo hace, es bueno, es bondadoso. Vimos que también es paciente para con nosotros y por supuesto vimos también que en sus atributos está la gracia, que es de una otra manera vista como el amor inmerecido. Entonces hemos visto ese gran repaso, lo pueden ver por YouTube y por Facebook también, está en 4 partes y hoy vamos a cerrar con la quinta parte de Mi Dios y vamos a ver los 3 últimos atributos de Dios. Vamos a comenzar entonces con la misericordia y por eso empecé al principio diciendo misericordia. La misericordia de Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos alabar al Señor porque Él es bueno y fíjense que el resultado de ser bueno es para siempre es su misericordia. Vamos a ver una definición simple, por así decirlo, o sencilla de lo que es la misericordia de Dios y esto nos va a ayudar a poder ver a Dios en cuanto a su misericordia, en cuanto a su carácter. Misericordia denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Grábese esto. Denota la pronta inclinación de Dios. Ese Dios que es poderoso, que es santo, que es supremo, que es bondadoso, tiene misericordia, se inclina hacia nosotros para aliviar que nuestra miseria de nosotros como criaturas pecaminosas. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces cayeron. Son personas caídas, pecadoras. Entonces, tenemos diferentes ejemplos en la Biblia. Ya les nombré a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron era para morir, para que instantáneamente desobedecieron la voz de Dios, iban a morir. No murieron físicamente, ¿por qué? Por la misericordia. La misericordia entonces denota la inclinación pronta de Dios a las criaturas caídas. Pero también vemos otro ejemplo de unos ciegos y pedían misericordia al Hijo de Dios, a Jesucristo. Vamos a ver entonces en Mateo capítulo 9, versículo 27, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros,
Hijo de David. ¿Qué pedían ellos? Señor, inclínate hacia nosotros. Y cuando hablamos de inclinación, no es que Dios va a adorar a nosotros como humanos o como pecadores, no, sino que Él, como supremo, como santo, inclina su oído para escuchar nuestras plegarias, nuestras peticiones y da ese favor por gracia, ese regalo no merecido. Entonces podemos ver que los ciegos, muchos enfermos de aquel entonces pedían que misericordia. Señor, ten compasión de mí, acércate a nosotros. Y la palabra reseña que él dice, bueno, ¿qué quieren que haga? Bueno, que recobremos la vista. Y él le dijo, conforme a tu fe será hecho. E inmediatamente sucedió el milagro. El Dios poderoso, el Dios santo, el Dios eterno, ¿qué hizo? Hizo el favor por su misericordia. También veo muy claro, yo sé que ustedes también, un caso donde ven a una mujer que está cometiendo adulterio, el pecado de adulterio, la traen hacia los pies de Jesús para apedrearla porque la ley que había dado Moisés determinaba que toda mujer que cometía adulterio fuera apedreada, fuera aniquilada. Imagínense matar a una mujer a piedras. Entonces todo el pueblo, todos los santos, entre comillas, agarraban piedras y mataban a esa persona. Se lo traen a Jesús para ponerle una prueba y él dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y reseña la palabra que uno a uno dejó caer la piedra, no la tiró, porque eran pecadores. Algunos teólogos, comentaristas manifiestan, escriben, creen que es posible que esos a quienes estaban acusando a la mujer pecadora, a la prostituta o adúltera, seguramente habían tenido pecado sexual con ella también. Entonces no arrojan sus piedras, sino que las dejan caer. Y vemos esta escena donde Jesús, el siguiente versículo, dice, enderezándose, porque él escribía en tierra, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque eran muchos, eran numerosos los que le acusaban. Entonces, no estaban, dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pregunta Jesús a la mujer. Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, presten atención a lo que dice Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos ver entonces que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, santo, perfecto, eterno y sin pecado, no la juzgó, no la condenó, porque precisamente el Hijo de Dios no vino para condenar, sino a salvar. Y él dice, ¿dónde están? No los veo, entonces yo no te condeno. Pero eso sí le dijo, vete y no peques más. Cambia, arrepiéntete, convierte de tu pecado y vive una vida en santidad, ¿verdad? Podemos entonces decir, y yo quiero que ustedes lo digan en su casa, mi Dios es misericordioso y me salva de mi naturaleza caída. Mi Dios es misericordioso y me salva de mi naturaleza pecaminosa. Hemos visto entonces el ejemplo de Adán, hemos visto a los ciegos que se acercaban a Jesús solicitando milagros y apelando a la misericordia, pero también vemos cómo Él mismo se inclina hacia nuestra miseria o a la miseria de esta mujer, perdonándole la vida, porque le iba a perdonar la vida. Vamos a ver entonces tres aspectos importantes acerca de la misericordia, y para los que están en casa y les motiva que estén anotando allí, el primer aspecto de la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios es para todos. La misericordia de Dios es para todos, para creyentes, para no creyentes. Y miren lo que dice la palabra en Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, el Señor. Dice aquí, lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia. Bueno es Jehová. Y quiero que se grabe eso. Bondadoso es el Señor, bueno es el Señor, y el resultado de esa bondad es que la misericordia para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Entonces, Dios es misericordioso para con todos, especialmente para sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, pero también para aún aquellos que no han creído.
Y tu amigo que me estás viendo, tu amigo que me estás escuchando, puedes creer firmemente, fielmente de que tienes a un Dios supremo, santo y poderoso, que es bondadoso, que está lleno de gracia y de verdad, como lo cantábamos hace rato, que está dispuesto a inclinarse para salvarte a ti y a mí, por supuesto, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra miseria en pecado. Mire, vamos a ver unos versículos más adelante. En el mismo 145 dice la palabra: los ojos de todos buscan en ti la esperanza. ¿Y los ojos de quién? Vuelvo y repito, de los creyentes, de los no creyentes, pero toda la creación, todo lo que tenga ojo, está mirando al Señor. Todo lo que ha sido creado por el Señor está mirando al Señor. Buscan en ti esperanza, les das su alimento según la necesidad. Dios en su misericordia nos provee alimento. Y nosotros hemos hecho obra social, gracias al Señor, la gloria sea para Él. Y nos hemos acercado a personas que no contaban con un pan, que no contaban con un alimento, que contaban era que se iban a dormir con el estómago vacío. ¿Y qué hizo el Señor y qué hace el Señor actualmente? Inquieta a sus hijos, inquieta a las iglesias y llevan alimento a los necesitados. Entonces Dios da que su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. ¿Quién sacia la sed y el hambre? El Señor. A través, por supuesto, de nuestras manos lo puede hacer. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. Entonces podemos ver literalmente que la bondad de Dios se manifiesta en ¿qué? En la misericordia. Mi Dios, podemos decir, mi Dios es misericordioso con todo. Mi Dios es misericordioso con todo. Vamos a ver otro punto, que es el punto B. Vimos el punto A, la misericordia de Dios es para todos. Y en el punto B, la misericordia de Dios es grande. Es grande. Y vamos a ver un comparativo aquí que lo utiliza el salmista y me gusta porque es ilustrativo. Dice la palabra en el Salmo 57:10, dice: porque grande es hasta los cielos. Grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Dios es verdadero y su verdad se compara, es tan grande hasta las nubes, pero su misericordia es hasta los cielos. Buscando en internet y en algunas páginas, buscando material científico acerca de cuánto era la distancia entre la tierra y el cielo, vi muchas medidas. Vi algunas más exageradas, otras, pero eran millones de kilómetros. Millones de kilómetros. Y uno puede, no sé, medir con un metro o no sé con qué pudiéramos medir, pero imagínese cuánta distancia hay entre nuestra tierra, este piso que estamos pisando, y el cielo. El salmista dice: hasta los cielos es tu misericordia. La misericordia de Dios es para todo. Vamos a seguir adelante entonces. Dice: porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande. Entonces vemos una comparación aquí que dice: como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es tu misericordia para los que temen. Damos gloria al Señor por eso. Vamos a ver el siguiente punto. Mi Dios es misericordioso, es grande, es incalculable. Podemos ver entonces que Dios es misericordioso, su misericordia es grande hasta los cielos, es incalculable, no podemos saberla. Y yo les dejo como ejercicio que busquen la medida entonces de la tierra hasta los cielos y podamos ver entonces cuánto es la medida. Dice la palabra también, no solamente midiéndola en medidas de centímetros, kilómetros en cuanto a la distancia, podemos también verla en cuanto al tiempo. La palabra en el Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y fíjense que la misericordia va anclada a la bondad de Dios, porque para siempre es su misericordia. ¿Por cuánto tiempo entonces? Para siempre. Para siempre es la misericordia de Dios. Yo quiero hacer un hincapié, una especie de advertencia acá, porque aunque hemos dicho que Dios es misericordioso con todo y que
su misericordia es grande, al punto tal de que no la podemos calcular, su misericordia es para siempre. No podemos valernos de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios para pecar. No tenemos licencia para pecar. Al contrario, viendo el gran amor del Señor, viendo el gran poder y que Él se inclina para salvarnos de nuestra miseria, debemos acercarnos a Él. No podemos darnos licencia para desobedecer al Señor e ir en contra de sus mandamientos, en contra de sus estatutos, sabiendo de que, no, como Dios es misericordioso, me va a perdonar. Igual Él me va a lavar con su sangre, me va a lavar de mis pecados y voy a ser salvo. En este mismo salmo que hemos estado leyendo, que tú lo puedes leer en tu casa, que es el Salmo 136, cada vez que el salmista dice algo, alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y empieza a decir otra cosa y siempre hay una respuesta de que para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Y es importante resaltar lo siguiente. En el versículo 10 vemos que dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Y cuál es la respuesta? Porque para siempre es su misericordia. Y usted me puede decir entonces, pero ¿cómo un Dios que es bueno, cómo un Dios que es bondadoso, cómo un Dios que es lleno de gracia va a herir a los hijos, a los primogénitos de Egipto? Pues precisamente para salvar a sus hijos, para salvar a sus elegidos, tenía que herir y separarlos. Cuando Él nos guarda y permite el mal como consecuencia de, hay muchas personas que están pecando constantemente. Y la palabra establece que el pecado trae a luz que la muerte, trae como consecuencia la muerte. Y hay personas que lamentablemente se han empeñado en pecar, pero quieren el beneficio de la bondad y de la gracia y de la misericordia de Dios, y no es así. Por eso decía, voy a hacer una advertencia acá. No porque Dios es bueno, porque está lleno de gracia, porque es bondadoso, y sabemos que grande es su misericordia, vamos a pecar. No, no podemos pecar o debemos evitar el pecado. Porque fíjese acá que Él hirió a los hijos de Egipto, los primogénitos, murieron. ¿Y qué respuesta del Salmo? Porque para siempre es su misericordia. Y en el versículo 15 dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo. Toda esta gente murió. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, para salvar a sus elegidos, porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, en muchas oportunidades Dios va a permitir que sucedan cosas. Dios va a permitir que muchas personas vivan sus consecuencias, porque están alejados de Dios, porque están de espaldas a Dios, porque están pecando. Y aunque Dios es bueno, aunque Dios es amoroso, aunque Dios es bondadoso, Dios va a permitir las consecuencias de sus acciones. Y van a caer. Yo no estoy diciendo, yo deseo que caigan, no. Yo oro, Señor, ten misericordia y ten compasión de aquellos que están haciendo mal. Pero en muchas oportunidades van a vivir sus consecuencias y eso no le quita el carácter de ser misericordioso al Señor. Entonces quiero que estemos bien claros con eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios es misericordioso. ¿Qué debemos hacer entonces con respecto a ese Dios que es grande en misericordia? Su misericordia es hasta el cielo y su misericordia es eterna. Como punto C, seamos agradecidos por la misericordia de Dios. En el primer punto veíamos que la misericordia de Dios es para todos, para buenos y malos, para creyentes y no. La misericordia de Dios es grande, incluso es para siempre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser agradecidos por la misericordia de Dios. Si usted lee el Salmo 136, que es el Salmo que hemos estado desarrollando, en el versículo 1, 2 y 3 y más adelante, voy a utilizar otra versión porque alabad a Jehová significa den gracias al Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el versículo dice, den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Y en el versículo 3 dice, den gracias al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Dar gracias. Cuando nosotros alabamos al Señor, estamos dando gracias. Y cada vez que nosotros amanecemos vivos, cada vez que nuestros ojos se abren y podemos respirar, podemos caminar, podemos ver, podemos comer, podemos hacer tantas cosas,
que a veces no somos ni conscientes de lo que estamos haciendo, ¿qué debemos hacer? Alabad a Jehová. Den gracias al Señor. Todos los días debemos dar gracias al Señor porque su misericordia es grande y se renueva cada día. Hay algo importante por lo cual debemos estar dando gracias constantemente y no como un punto cliché. Tenemos que dar una gracia bien sentida porque Él nos salvó. Y vamos a ver este versículo en Tito 3:5, la parte A dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Entonces, tenemos comida gracias al Señor, tenemos alimento gracias al Señor, podemos respirar gracias al Señor, podemos caminar gracias al Señor, podemos hacer tantas cosas, vestirnos gracias al Señor. Pero debemos dar gracias al Señor todos los días y de una manera bien sentida porque Él nos salvó. Gracias a la misericordia de mi Dios soy salvo. Yo quiero que tú lo escribas allí, yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, yo le estoy diciendo al equipo de acá, gracias a la misericordia de mi Dios soy salvo, somos salvos cada uno de nosotros. Qué bueno que podemos entonces ver la misericordia de Dios de una manera resumida. Dios es misericordioso porque Él es bueno. Y debemos darle gracias al Señor, pero todos los días debemos dar gracias por la salvación. Vamos a ver entonces el punto número 2, que es el amor de Dios. Vimos uno de sus atributos, que es la misericordia de Dios, y ahora vamos a ver el amor de Dios. Y yo quiero que prestemos bastante atención acá. Yo sé que ustedes están conectados allí, pero el amor de Dios es inmenso, es grande, es eterno, pero no es que Dios tiene amor, Dios es amor, así como Dios es luz. En otras palabras, en esencia Dios es amor. Y lo dice su palabra. Y esto es una característica, pero Él en esencia es amor. Yo quiero que tú comprendas eso a profundidad. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:8. Dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué si yo no amo no conozco a Dios? Por lo que le estoy diciendo, porque Dios es amor. La sustancia de Dios es amor puro. Y yo quiero decirles esto porque a veces nosotros vemos el amor de una manera desenfocada o de una manera errada. Nosotros vemos que el amor es que sentimientos. Entonces no, que yo siento que lo amo, yo siento que lo quiero. Y cuando a mí me abrazan, ay, me está dando amor. Y cuando me da un regalo, ay, esa persona sí me ama, este familiar sí me ama, mi mamá sí me ama. No es así. Ciertamente son expresiones de amor, son actos de amor, pero el amor de Dios es distinto al de nosotros como humanos y es distinto como lo expresa, es distinto en cuanto a sus acciones. El amor nosotros lo podemos ver como una relación sexual y podemos decir, no, están haciendo el amor o hice el amor. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso o cuántas veces no lo hemos escuchado? Están haciendo el amor. Pero cuando hablamos del amor de Dios, no son relaciones sexuales. Y no es nada de lo que estoy diciendo anteriormente. Vuelvo y repito, Dios es amor. Su esencia y su sustancia es amor y ya lo leímos allí. Vamos a ver algunas características, son 5 características, hay muchas, pero las voy a ver rápido, las voy a leer, así que atentos, porque vamos a ir rápido con 5 características acerca del amor de Dios, que Dios es amor. La primera es que el amor de Dios es intrínseco, de adentro, va de adentro hacia afuera. Es un amor, el amor de Dios es gratuito, es espontáneo e inmotivado. Él no necesita motivos, no tenemos que hacer nada nosotros para que Él nos pueda amar. ¿Por qué? Porque Él es amor. Entonces lo da de una manera gratuita, lo da de una manera espontánea, todos sus actos son llenos de amor, todo expresa amor. Y no necesita ninguna motivación, no necesita que hagamos nada para que podamos recibir el amor. Aún nosotros, siendo pecadores, Dios nos sigue mostrando su amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios y nosotros podemos llegar a amar al Señor como Él quiere que lo amemos. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó su amor. Dios es amor, Dios demuestra su amor,
Dios nos da a conocer su amor y en ese momento nosotros podemos llegar a amar a Dios y amar a las personas. Recordemos que Jesús simplificó, resumió toda la Biblia en dos grandes mandamientos: amar al Señor con todo nuestro ser y amar a nuestros amigos, a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Nosotros correspondemos al amor de Dios. No es Dios correspondiendo al nuestro. Entonces nosotros somos consecuencias de ese gran amor, ¿cierto? Dios es amor, nos ha demostrado su amor, nos enseña a amarlo y podemos amarlo a Él y a los demás. En segundo punto podemos ver que el amor de Dios es eterno. Dios es eterno y si en esencia Dios es amor, su amor es eterno. Entonces eso es maravilloso. En Jeremías 31:3, Él le habla a su pueblo y dice: desde lejos el Señor se le apareció, otra versión, se me apareció, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Entonces Dios, antes de nosotros nacer, antes de que nuestros padres se juntaran, antes de que alguien pensara en nosotros, mucho antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, ya Dios había pensado en nosotros. Con amor eterno te he amado. Y es importante que si tú estás pensando ahorita y dices que nadie me quiere, nadie me ama, no le importo a nadie, te tengo una buena noticia: Dios te ama con amor eterno. Antes de que nacieras ya Dios te amaba. Antes de nacer, Dios nos había amado con su amor eterno. Yo quiero que tú le escribas allí: antes de nacer, Dios nos había amado con su amor eterno. Punto C, el amor de Dios es soberano. Entonces tenemos que es intrínseco, Dios es puro amor, sus actos son llenos de amor, Dios es eterno, y como Él es eterno y es amor, su amor es eterno, el amor de Dios es soberano. Y esto es importante que estés pendiente porque quiero hacer otra advertencia más. Decíamos que la misericordia de Dios es para todos, creyentes y no creyentes. Y por el hecho de que Dios sea bueno y muestra su misericordia, no debemos pecar ni desobedecerle a Dios. Estamos diciendo entonces que Dios es amor, en esencia es amor. Y tú puedes pensar: Dios no va a permitir nada malo, Dios no me va a hacer nada en absolutamente malo a mí, porque Dios es amor. Y cuando tú amas a alguien, no le haces daño, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que el amor de Dios es soberano, Él quiere a quien quiere, Él demuestra su amor a quien quiere y nosotros no le imponemos a quién amar o dejar de amar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Dios te ama a ti, gloria a Dios que te ama. Pero quiero decirte algo que no sé si lo vas a comprender a profundidad. Dios decide no amar a otros. Fíjense lo que dice Romanos 9, 13 y 14. Venían unos gemelos allí en el vientre de una mamá que se llamaba Rebeca. Venían dos hermanos y dice la palabra, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, aborrecí. A uno amó y a otro aborreció. No habían nacido. ¿Qué hizo Jacob para que Dios lo amara? Reflexionemos en eso. ¿Qué hizo Jacob para merecer el amor de Dios si ni siquiera había nacido? Nada, no hizo nada. Dios en su soberanía eligió amarlo a él. Pero vamos con el otro caso, Esaú. ¿Esaú qué hizo para no merecer el amor de Dios? Nada tampoco. No había hecho ni una acción, ni siquiera había mirado al exterior. Y ya desde el vientre de la madre, ya Dios había elegido amar a uno y aborrecer a otro. Y esto suena al oído terrible, pero es así. Y tú me puedes preguntar: pero pastor, ¿por qué Dios es así? No te puedo decir por qué es así. Porque Él es soberano y hace como Él quiere. Ahora, si tú te sientes afortunado, amado por Dios, dale gracias al Señor por su misericordia, su bondad y su gracia. Pero hay personas que no, lamentablemente, no han sido elegidos para ser amados. Y esto es muy duro. Esto es terrible. Tenemos este caso aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice el apóstol?
en ninguna manera. ¿Eres amado por Dios? Te pregunto. ¿Qué respuesta tienes a eso? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes elegido por Dios para salvación? Agradece y acepta su amor. La siguiente característica es el amor de Dios es infinito. Como Dios es infinito, no tiene principio ni tiene fin, Dios es eterno y en esencia es amor, entonces su amor es infinito. Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué nos podrá entonces separar del amor del Señor? ¿Alguna cosa en este mundo nos podrá separar? El amor de Dios es poderoso, es sólido, es infinito y ninguna cosa de la que pasa acá en la tierra nos va a separar del amor de Dios. Dios nos ama al punto tal de dar a su Hijo unigénito. Vamos a ver la anterior. Vamos siguientes, la siguiente. Entonces Dios es infinito y allí veíamos entonces que quién nos podrá separar, pero también vemos un versículo importantísimo que lo sabemos todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto fue el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios, que no podemos comparar. Y el amor de Dios es inmutable. Entonces vemos 5 características allí de que Dios demuestra su amor. Es un amor inmutable, es un amor infinito, es un amor eterno que Dios nunca cambiará. Vamos a ver entonces como tercer punto la ira de mi Dios. La ira de mi Dios. Vimos la misericordia de mi Dios, el amor de Dios y la ira de mi Dios. Ya estamos cerrando la serie, ya vamos a culminar con este mensaje y dejamos como último punto la ira de Dios. Un punto crítico, importante, que a veces no muchos les gusta predicar de esto, pero vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Y es sorprendente poder buscar en una concordancia bíblica todas las referencias acerca de la ira, el furor, la venganza de Dios. Te vas a sorprender, vas a encontrar más referencias bíblicas de la ira, el furor y la venganza que del mismo amor. Porque Dios es amor, pero también es ira. Y no quiero que te confundas. Voy a tratar de explicártelo de la manera más simple para que literalmente corras a los brazos del Señor, a su amor eterno, a su amor infinito, y no esperes que la ira de Dios caiga sobre ti. Dicho esto, debemos afirmar entonces que Dios odia todo pecado. Quiero que lo retengas allí, que lo escribas. Dios odia todo pecado porque es santo. Y porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador. Entonces, Dios es santo y odia el pecado. Y el pecador está lleno de pecado. Y si nosotros no acudimos a la sangre de Jesucristo, a creer en el Hijo de Dios, para que Dios nos vea santo, lamentablemente la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Y por eso envió a su Hijo de Dios al mundo, para que fuéramos salvos de su misma ira. El Salmo 7, 11 al 13 dice, Dios es un juez honrado. Todos los días, atención con esto, todos los días se enoja con los malvados. Y usted puede decir, wow, pero Dios se enoja. Sí, se enoja, tal cual como nosotros nos enojamos. Y porque se enoja, peca, no peca. Porque si pecara, entonces dejara de ser Dios. Vuelvo y repito, Dios es santo. Y como es santo, odia el pecado. ¿Y los pecadores qué hacemos? Pecar. Tenemos la salvación en Jesucristo, pero a veces rehusamos esa salvación. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada. Imagínense la espada de Dios, ¿cómo debe ser? Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Se quedará allí solamente afilando la espada y tensando el arco. Veamos el siguiente versículo. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. No solamente afila la espada, tensa el arco
sino que prende fuego y las lanza también. Ese es nuestro Dios, ese es mi Dios y ese es tu Dios, el que te estamos presentando. Dios es amor, es bondadoso, es bueno, pero también siente ira porque es santo. Y en su santidad odia el pecado, la perversidad y todo aquello que es contrario a Él. ¿Cuál es entonces la solución a la ira de Dios? Podemos decir entonces que Dios es malvado, que Dios es iracundo y se complace en herir, en matar, de una u otra manera hacer sentir su enojo, su furor. Veamos esta siguiente lámina que dice, la ira de Dios es la santidad puesta en acción contra el pecado. La ira de Dios es la santidad puesta en acción. Me acuerdo entonces de, de la manifestación de ira y de furor que tuvo Jesús cuando encontró su casa, la casa de oración hecha para el Padre, hecho un mercado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se enfureció, sintió ira, agarró, hizo un látigo y literalmente le cayó a latigazo a la gente. No me imagino a Jesús sonriendo allí, cayendo la latigazo, ¡ah! Y la gente riéndose. No, era una escena traumática, dramática, donde la misma Biblia reseña que volcó las mesas. Y no solamente me imagino a Jesús airado, también los mercaderes, la gente que tenía la mercancía allí. Jesús se gozó sintiendo ira y hasta pecó. No pecó porque Él es Dios, pero sí puso en marcha que su santidad contra el pecado. Veamos la siguiente lámina. La ira de Dios no es una venganza maligna o que quiera herir o matar por placer. No podemos ver a Dios que Él está como como un poderoso gigante, eterno y infinito, entonces queriendo herir y queriendo entonces manifestar su furor al punto tal de matar. No, porque Dios no es así. Vemos que Dios permite que la gente viva sus consecuencias, las consecuencias del pecado. Veamos ahorita algunas manifestaciones de la ira de Dios, del furor de Dios. La tierra fue maldita. Desde Adán y Eva, lamentablemente la tierra fue maldita por el pecado. Y recordemos que el pecado original no solamente fue la desobediencia de Adán y Eva, sino que quisieron ser igual a Dios. Querían el puesto de Dios, quitar a Dios del lugar y ponerse ellos como tal. Adán y Eva fueron echados del paraíso. Esa fue la puesta en marcha de la santidad, la ira de Dios manifestada. El diluvio. La gente hacía lo que quería, se emborrachaban, tenían fiestas. El mal era terrible. ¿Y qué hizo Dios para eliminar el mal? Mandó el diluvio. La destrucción de Sodoma y Gomorra. También la puesta en marcha de la santidad. Tuvo que eliminar a esos dos pueblos, erradicarlos con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque estaban contra Dios. Cristo sufrió y murió en la cruz. ¿Por qué Cristo murió? Porque sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, la ira de Dios se enfocó en Jesucristo al punto tal de que Jesús dijo, Padre, no me abandones, o sea, me siento abandonado. Y era que la ira de Dios manifestándose sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y aborrece el pecado. Y el reinado de la muerte en todo el mundo. También la ira de Dios manifestado en nuestro tiempo. Lamentablemente tenemos un gobernador que es el príncipe de este mundo. Satanás está operando. Y en muchas oportunidades no solamente los hijos de desobediencia, sino aún los hijos de Dios caen en las trampas, en las redes de Satanás y siguen la corriente. Entonces tenemos la manifestación de la ira de Dios desde el Génesis hasta nuestros días. Miren lo que dice Juan 3:36. Después que leemos en Juan 3:16, tan grande fue el amor, fue tan inmenso, tan incalculable el amor de Dios que dio a su Hijo para salvarnos. Miren lo que dice el verso 36, dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Usted ha creído, yo he creído, tenemos vida eterna, podemos gozarnos en eso.
Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna. Son privados de la vida eterna y además, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Dios envió a su Hijo porque era tan grande el amor, nos ama mucho y quiere que seamos salvos. Pero el que rehúsa creer, no solamente no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos decir entonces también que Dios manifiesta su poder, su furor, su venganza, como un demostrativo de que Él es superior y que nosotros somos inferiores. No. ¿Por qué cerramos con la ira de Dios? Porque es necesario que aceptemos el amor de Dios. Recordemos lo que dice el versículo Juan 3:17, el siguiente. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió para que fuéramos desterrados, así como pasó con Adán y Eva, o para que fuéramos destruidos como Sodoma y Gomorra. No. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Dice la palabra, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Creer en el Hijo. Es necesario que tú y yo creamos en el Hijo, aceptemos por fe el amor de Dios manifestado en el unigénito Hijo de Dios y podamos tener la vida eterna y nos quitemos la ira de Dios, porque la ira de Dios viene sobre el pecado. Finalizo entonces con esta frase que dice, debemos huir de la ira de Dios y correr a sus brazos llenos de amor. Amigo que me estás viendo, hermano que quizás estás pecando, que estás apartado del Señor, huye de la ira de Dios. Huyamos de la ira de Dios, porque Dios cuando se enfurece destruye, incluso manda al infierno. Él no ha mandado a su Hijo para condenarnos, sino para salvarlo, como ya lo vimos en uno de los versículos. Es necesario que tú y yo aceptemos el amor de Dios. Vimos entonces las tres últimas características de Dios, los atributos de Dios: la misericordia de mi Dios, el amor de mi Dios y la ira de mi Dios. De esta manera culminamos entonces esta serie llamada Mi Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios infinito, lleno de amor, que manifiesta su misericordia todos los días. Cada día es renovada su misericordia y su bondad. Es necesario que tú y yo creamos en el Hijo del Señor y tengamos la vida eterna. Si tú que me estás escuchando has sido tocado con este mensaje y crees que Dios te está llamando con sus lazos de amor, que se esperan sus brazos, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Yo quiero guiarte para que tú puedas hacer una oración bien concentrado allí. No sé si estás solo o si quizás estás acompañado, pero es necesario que tú corras literalmente a los brazos del Señor. Yo te voy a guiar en una oración. Cierra tus ojos allí donde estás, si lo quieres hacer, y repite conmigo: Señor y Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Dame el regalo de la salvación y de la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tu Hijo venga, estemos juntos eternamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito. La palabra establece que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y la voluntad de Dios es esta: que el mundo proceda, que los humanos procedamos al arrepentimiento, a la salvación. También quiero orar por aquellos creyentes, por todos aquellos que quizás ven a un Dios lejano, quizás lo ven de una manera distorsionada, de una manera distinta. Yo quiero orar para que todos esos atributos sean asimilados por ti y puedas ver a ese Dios amoroso que desea estar contigo día a día, momento a momento, que quiere manifestar su misericordia como ya lo ha hecho, y que nosotros corremos a los brazos de amor del Señor. Yo quiero orar por todas las familias de vida eterna y por todos aquellos creyentes que están en sus casas. Yo quiero orar por ti en este momento, Señor. Gracias por esta serie donde hemos visto diferentes atributos de Dios. Desde que Dios es eterno, es bueno, es bondadoso, lleno de gracia, un Dios infinito, un Dios
majestuoso, supremo, soberano, que hace lo que Él quiere, que ama a quien quiere. Señor, te damos gracias porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno, Señor, nos has elegido. Te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado de una manera tan extraordinaria en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Señor, permite que te podamos amar, que podamos amarte con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y así como tú nos amas, Señor, podamos amar a otros. Gracias por revelarte de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Permite que te podamos corresponder, Señor, en obediencia y en amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Deseo como pastor que la bendición del Todopoderoso, del Soberano e Infinito, esté contigo y con tu familia. Que el Señor te guarde. Nos vemos el próximo domingo con una nueva serie. Que el Señor te guarde.